Quiero trabajar junto con ustedes el ejercicio 5F porque me da pie para entrar a otro tema. Esta secuencia, 1 más x cuadrado, bueno, el término que sigue fácilmente nos damos cuenta, es x cubo. Hay una ley de formación que consiste en que a cada término lo multiplicamos por x para obtener el siguiente. En ese sentido, es una serie geométrica. La novedad es que en vez de utilizar una razón numérica, estamos empleando x, que es una variable que puede tomar cualquier valor. Pero no obstante eso, podemos pensarlo como una serie geométrica. Es lo que acabo de escribir. Es una serie geométrica de razón, la q, la razón aquí es x. Ahora, nosotros dijimos una serie geométrica converge si el valor absoluto de la razón es más chico que 1, es decir, si la razón está entre menos 1 y 1. Ahora le vamos a pedir esa condición a x, o sea, vamos a decir que esta serie converge si x en valor absoluto es menor que 1. Y en ese caso, ¿a cuánto converge? Recordemos la fórmula para la suma de todos los términos de la serie geométrica. Era a 1, el primer término, dividido 1 menos la razón. Voy a ir escribiendo esto que estoy diciendo. La serie converge si el módulo de x es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el lugar de x pongo, digamos, un medio, esta cuenta me va a dar 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, etc. Y esa cuenta me va a dar una serie que converge. ¿A cuánto converge? Al resultado de hacer A1 sobre A1 menos Q. O sea, si el valor absoluto de x es más chico que 1, lo que significa, ya sabemos, ¿no?, que x puede estar entre menos 1 y más 1, la serie con esta forma converge a 1, primer término, que aquí es 1, sobre 1 menos q, donde q aquí es x. Vamos a reescribir esto como una igualdad. Acabo de escribir la serie en forma mediante una sumatoria. Se ve que la serie se escribe... No, debo hacer una modificación. Esta cuenta no es exactamente esto, porque si esto estuviera... Acabo de cometer un error, pero voy a sacar provecho de eso. Si esto estuviera bien, esta cuenta sería una suma que arranque en x a la 1 y luego x a la 2, o sea, sería esto mismo sin el primer término. Esta cuenta empieza desde x a la 0. Hasta ahora no habíamos empleado esta situación, no nos había aparecido esta situación, pero bien puede aparecer. El tema es dónde se inicia la suma. Yo podría dejar acá el 1 y cambiar el exponente y poner n-1. Más sencillo es escribirlo así. Bien, entonces, esta sumatoria de infinitos términos que se escribe en forma abreviada así es igual a esto, a esta expresión a la cual converge, pero eso pasa en este rango de valores de x. ¿Esto qué quiere decir? Que esta suma de infinitos términos es idéntica a esta función, pero si los x están en este intervalo. Fíjense ustedes que esto es un resultado bastante curioso, porque nosotros ya hemos visto que esta expresión, que es lo mismo que esto, bueno, es una suma de infinitos términos. ¿Qué pasa si yo no tomo todo, sino que tomo una suma parcial? Una suma parcial de dos términos es esta cuenta, y esto es un polinomio de primer grado cuya gráfica es una recta. Y esto, la suma parcial hasta el tercer término, es una parábola, la suma parcial de los primeros tres términos. Y esto es un gráfico de una parábola cúbica y así seguimos. O sea, si yo trunco la serie, si me quedo con una cierta cantidad finita de términos, las sumas parciales que voy generando al cortar
son polinomios. Lo curioso es que esa secuencia de polinomios de grado cada vez más alto que voy fabricando al armar la serie, esta serie, es igual a esta función. Y esta función, ustedes la vieron en Matemática 1, es una función que tiene una asíntota vertical en el 1, que rápidamente la construimos mediante, un grafiquito. Voy a tratar de hacerlo más o menos rápido. Esta función es 1 sobre 1 menos x. Asíntota vertical en 1, tiende a 0 cuando x se va a infinito, por los dos lados. Lo curioso es que yo les decía, si me quedo con este pedacito, me da una recta. Si me quedo con este pedacito, me da una parábola. ¿Quién sería la recta 1 sobre 1 más x? Es una recta que pasa así tangente a la curva y la toca en ese punto. ¿Quién sería 1 más x cuadrado? Bueno, si hacen la prueba y dibujan, van a ver que es una parábola que pasa por acá y hace una curva así. ¿Y quién es la parábola cúbica? 1 más x cubo. Es una curva que hace así y tiene una pancita para abajo. Así se va a más infinito por acá y a menos infinito por acá. Todas ellas tocan en este punto. Lo interesante es que si uno va haciendo esos dibujitos uno tras otro, va viendo cómo esas curvas, o sea, primero la recta, después la parábola de segundo grado, la de tercer grado, etc., cómo se van aproximando cada vez más a la curva verdadera cuando le ponemos más términos. O sea, que la sucesión de sumas parciales, el conjunto de los polinomios de grados crecientes, tiende a esta función. Pero ¿dónde? Vean que esa tendencia, esa forma de que esas parábolas, esos polinomios de diversos grados se van pegando a esto, eso se cumple solo dentro del intervalo menos 1, 1. Porque por fuera, vean ustedes, la recta va así y la función va por acá, o la parábola hace esto y esta curva no tiene nada que ver, no tiende asintóticamente, la parábola se me va a ir para arriba, en fin. El pegado de los polinomios con la curva de la función 1 sobre 1 menos x se cumple dentro de este intervalo. Entonces, decimos que esta secuencia de polinomios de grados crecientes converge a esta función dentro de esto que se llama intervalo de convergencia. Muy bien. Nosotros, yo les voy a mandar por correo electrónico un PowerPoint donde tengo estos dibujitos progresivos de las funciones de grados sucesivos, cómo se van pegando a esta función. Los voy a llevar ahora a otro tema que en principio les va a parecer que no tiene nada que ver. Ustedes vieron en Matemática 1 los polinomios de Taylor o de Maclaurin, supongo que los habrán llamado de Taylor. Bueno, en cualquier caso, los polinomios de Taylor o de Maclaurin son una forma de aproximar a una cierta función mediante polinomios y uno decide polinomio de qué grado quiere emplear. Pues bien, si para eso de los polinomios de Maclaurin uno comienza con esta función, va a encontrar que al hacer el desarrollo sale este tipo de secuencia de términos. Voy a escribir un poquito la expresión de Maclaurin. A ver, polinomios de Taylor alrededor de 0, o bien también los llamamos polinomios de Maclaurin. Los de Maclaurin siempre son alrededor de 0, los de Taylor podrían ser alrededor de cualquier otro valor. Estamos escribiendo acá la fórmula para los polinomios de grado n de Taylor. Dada una cierta función, yo encuentro su aproximación polinómica de grado n haciendo esta cuenta que involucra el valor de la función en 0, el valor de su derivada en 0,
de la segunda derivada en 0 dividido factorial de 2 por x cuadrado, el siguiente término derivada tercera evaluada en 0 dividido factorial de 3 por x cubo, y así siguiendo hasta un cierto grado n. Bien, si nosotros en el lugar de f de x ponemos justamente esta función, vamos a ver que nos va a salir ese polinomio. Vamos a hacer la prueba. Como ejemplo, voy a tomar como función esta de la que hablábamos recién, 1 sobre 1 menos x, que también la puedo escribir como 1 menos x elevado a la menos 1. A esa función la evalúo en 0 porque lo voy a tener que poner acá el valor de la función en 0. Le pongo un 0 acá, 1 sobre, me da un 1. Pero esta escritura me sirve para hacer la próxima derivada, o sea, para hacer la derivada. La derivada primera es, recordemos, la regla de la cadena. El menos 1 se viene acá multiplicando, a la base le resto 1 en el exponente y ahora multiplico por la derivada de lo de adentro, que es un menos 1. Este menos 1 con este menos 1 me da un más 1 y me quedó 1 menos x a la menos 2, que lo puedo escribir como 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esto lo voy a necesitar evaluado en 0, entonces f' en 0 me da 1 sobre y me vuelve a dar un 1. Bien, tengo que volver a derivar. Y la segunda derivada me va a servir, pensemos que este menos 1 con este menos 1 me dio un más 1, derivo acá, ¿qué me queda? El exponente por la base ahora a la menos 3 y ahora esto multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es un menos 1. El menos con el menos me queda un más, pero me queda un 2 y esto es 1 menos x al cubo en el denominador. Y lo voy a calcular en el origen. Y esto en el origen me da 2. Voy a hacer un par de términos más a ver si descubro alguna receta de formación de todo esto. ¿Quién sería la derivada? Esto es x. La derivada tercera de la función. Derivo como función y después lo calculo en 0. Bien, pensemos para no tener que reescribir todo que este menos con este menos se fue y acá me quedó un 2 por. Tengo entonces 2 por y derivo esto. Y esto al derivarlo es menos 3 por 1 menos x a la menos 4 por la derivada de lo de adentro, que es un menos 1. Vemos que me va a quedar siempre positivo, ¿no? Y me da 2 por 3 sobre 1 menos x a la 4. Y vuelvo a calcular en 0 y esto es 2 por 3. No voy a poner 6, voy a poner 2 por 3. Porque ahora vamos a ver qué pasa al reemplazar todo esto en nuestra fórmula. Si yo quiero obtener una aproximación de tercer grado, paro aquí. Y voy a armar esta expresión hasta el tercer grado. He reemplazado los valores, entonces la función en 0 es un 1, la primera derivada en 0 es un 1 por x, la segunda derivada en 0 que me dio 2, dividido el factorial de 2 por x cuadrado, la tercera derivada en 0 que me dio 2 por 3, dividido factorial de 3 por x cubo. Se ve que si emprolijamos un poquito estas cuentas, esto es 1 más x cuadrado más x cubo. Y ya vamos viendo qué quiere hacer esta cuenta, ¿no? Cómo se quieren ir formando los términos, los que siguen. No vamos a hacer todas las cuentas de nuevo, vamos a pensar cómo será el próximo término. El próximo término va a ser derivar a esto. Esto ya vimos que nos da siempre positivo, así que este menos 1 nos va a matar este signo. Acá tengo un 2 por 3 multiplicando.
Próximo paso de derivación. Va a bajar este 4, me va a quedar 2 por 3 por 4. El signo menos se va a ir y 1 menos x me va a quedar a la menos 5. Cuando lo evalúe en 0, lo que me queda finalmente es 2 por 3 por 4, que cuando lo lleve a mi fórmula del polinomio de Maclaurin se va a cancelar con el correspondiente factorial. Y el siguiente va a ser un 2 por 3 por 4 por 5. O sea, que se va a ir con el factorial de 5. Entonces, ¿se entiende cuál es la ley de formación que van a tener los sucesivos términos? Voy a escribir el polinomio de grado 4. El polinomio de grado 3, limpiando un poquito el paisaje, el de grado 4. Lo que dije escrito ahora. Y entonces ya podemos sacar la conclusión de cómo será en general. Ustedes han visto los polinomios de distintos grados. Ahora podemos pensar en infinitos términos. E infinitos términos es formar la serie, y la serie es la que ya habíamos visto antes.